Saludos estudiantes, soy la profesora Brenda Martínez y en esta oportunidad voy a revisar junto a ustedes la primera clase de nuestra unidad, la unidad número 1 correspondiente al séptimo, que es el héroe en distintas épocas, y esta clase se titula El héroe clásico. No olviden que esta información debe ser copiada en sus cuadernos, el cual se revisará. Para comenzar, o antes incluso de comenzar nuestra clase, debemos tener claro nuestro objetivo. El objetivo de esta clase es conocer el concepto de héroe clásico en la literatura, manifestando disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informado. Si se fijan, en la parte inferior de la diapositiva, donde estoy señalando ahora con el mouse, hay una estrellita, una figura que señala que esto debe estar escrito en el cuaderno. También vamos a tener diapositivas donde se señalará que no debe copiarse en el cuaderno. En esta oportunidad, el objetivo va copiado al cuaderno después, ¿cierto?, del título de la primera clase. Ahora sí, antes de comenzar con el contenido propiamente tal, tenemos 3 preguntas que, tal como nos señala esta figura, son para pensar y reflexionar. No es necesario que las copie. Ahora, si usted las quiere copiar para comprender mejor, para repasar, para ayudar a su reflexión, puede hacerlo, pero no es necesario. Las 3 preguntas que deben responder son: ¿qué es un héroe para ti? ¿Tienes algún héroe en tu vida? ¿Por qué lo o la consideras un héroe o heroína? Estas preguntas son para ustedes, para que ustedes piensen un momento en qué es lo que consideran ser un héroe. ¿Y en base a qué? O sea, ¿conocen a alguna persona? A lo mejor un héroe para ustedes es alguien valiente o alguien honorable. Ustedes tienen que ahí reflexionar respecto a eso. Una vez eso, vamos a pasar a nuestra definición de héroe. Y aquí vemos nuevamente la figura que nos señala que esto se escribe en el cuadro. ¿Qué es un héroe? Un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, o sea, más allá de lo común, y que requiere mucho valor. Es el personaje principal en una obra literaria o cinematográfica. Acá tenemos al costado, ¿cierto?, 2 personajes de película, una de la película animada que es Don Hércules y el personaje de la película Thor del universo cinematográfico de Marvel. Produce admiración por sus buenas cualidades. Entonces tenemos que un héroe ha realizado una hazaña extraordinaria más allá de lo común, que es un personaje principal en una obra que puede ser literaria, de literatura o del cine, cinematográfica, y que produce admiración. Los héroes se reflejan en los mitos. En los mitos aparece reflejada la figura del héroe. También aquí señalado, escriba este mapa en su cuaderno. ¿Cuál es la función del mito? Ya lo hemos comentado anteriormente en algún momento, que los mitos son aquellos que explican el origen del universo y del hombre. Ya eso lo vimos también cuando hablamos de los subgéneros en narrativa. ¿Y cuáles son los elementos del mito? Al igual que en el género narrativo en general, hay un narrador, hay personajes, hay tiempo y espacio y hay acciones. El narrador del mito es en lo general en tercera persona, distante en el tiempo y en los hechos que ocurren. Sus personajes son dioses o seres sobrenaturales. Hay presencia de humanos, pero generalmente no son identificados o son poco importantes. El tiempo y el espacio es en un pasado remoto, lejano, en el principio del tiempo, hace muchos siglos, siempre lejano, muy cercano a la creación o al origen de algo. Y la acción refleja claramente cómo influyen los dioses, cómo interfieren los dioses en la vida de los seres humanos y las consecuencias que esto tiene. Este mapa es para que ustedes se ubiquen geográficamente de dónde tienen origen la mayor cantidad de mitos referentes a los héroes clásicos. No es que no los haya en otros lugares, pero la gran cantidad o la gran mayoría de ellos se refleja en este sector que aparece señalado, que es Grecia. ¿Ya? Si nos acercamos más, aquí vemos dónde está Grecia, Roma, Olimpia, Atenas, Mesopotamia, Egipto. Vemos civilizaciones antiguas. Este mapa tampoco se copia, es simplemente para que ustedes se puedan ubicar. Y aquí vemos a los dioses mesopotámicos, el dios Zeus, Júpiter de Roma. Vemos ahí acá a Ra, si no me equivoco, sí, dios Ra. Ahí tenemos para que ustedes lo puedan visualizar. Esto sí se copia. ¿Qué es la literatura clásica? ¿Cuál es el contexto donde surgen los héroes?
Se considera clásica desde el siglo 8 antes de Cristo, mira, esto es un 8 antes de Cristo, hasta el siglo 5 después de Cristo. Recuerden que los números antes de Cristo van en negativo, quiere decir que mientras más grande el número, más antiguo, y mientras más pequeño, más reciente. Y los números después de Cristo son consecutivos, o sea, 1, 2, 3, hasta, ¿cierto?, la modernidad. Como les mencionaba, surgen en la civilización griega y romana principalmente. No quiere decir que no haya en otras, pero es donde más concentración tenemos de héroes. Se fundaron muchas de las concepciones filosóficas, políticas, literarias, lingüísticas y artistas. Sabemos que es la cuna o el origen de la literatura occidental. Está en estas culturas y tiene temáticas comunes que se relacionan con la guerra, la fatalidad del destino, las andanzas o el andar, ¿cierto?, el quehacer de los dioses y héroes, el amor y el viaje. ¿Ya? Esos son como los temas relacionados a nuestro concepto de héroe. Esto también se copia, como dice ahí la estrellita arriba, el héroe clásico. Dijimos que el héroe clásico surge entre el siglo 8 a.C. y el siglo 5 después de Cristo. En la antigüedad, el héroe era considerado mítico o un héroe clásico cuando hay dos opciones, ¿ya? O sea, hay dos formas de explicarlo. Una es una persona intermedia entre los dioses y los humanos. El héroe está situado aquí. No es tan alto como un dios, tan importante, podríamos decirlo, tan poderoso, pero tampoco es un ser humano común y corriente, ¿ya? Tiene virtudes, tiene características que lo hacen superior a los otros humanos. Una persona nacida de dioses, es decir, un semidios. Un dios más un humano también dan de resultado un héroe o un semidios. Vemos que es una posición intermedia entre uno y otro. ¿Qué más podemos decir del héroe clásico? Que es una persona que realiza hazañas, ¿ya?, proezas, que quiere decir acciones extraordinarias que merecen ser destacadas e imitadas. Lo consideramos valiente, virtuoso, excelente. ¿Ya? Estas ideas de valentía, virtud, excelencia están relacionadas al héroe clásico. Esto también va copiado. Podemos agregar que el héroe suele aparecer en las tragedias y epopeyas. Estos son dos subgéneros importantes. Son parte de la tradición oral de transmisión. Historias que se contaron de boca en boca. La abuelita le contó al hijo que había un dios y así sucesivamente pasó la historia de generación en generación. Se denomina héroe mítico al que es producto de una mezcla entre humano y dios. Tal como explicábamos, aquella figura intermedia que es superior al hombre pero inferior a los dioses, que es producto de ambos. Por su parte humana, recordemos que es en parte humano, puede morir o estar expuesto a la muerte. Y si bien se trata de un ser superior, tiene una parte humana, por lo tanto defectos, lo que lo puede llevar a cometer errores. Se denomina una amartía, error trágico. ¿Ya? Un error trágico relacionado es el concepto que está relacionado con los errores que pueden llevar a cometer los dioses, los semidioses por su parte humana. Tenemos un ejemplo de héroe clásico, Aquiles. Yo creo que todos han escuchado alguna vez del talón de Aquiles como personaje. Si usted no conoce la historia, anote esto. Si conoce la historia y puede recordar el ejemplo, no es necesario. Es el héroe de la guerra de Troya. ¿Se acuerdan? Caballito de Troya. Hazañas relatadas en la Ilíada de Homero. ¿Dónde puede encontrar usted la historia o las hazañas, las acciones heroicas de Aquiles? En el texto que se llama La Ilíada, que su autor es Homero. Es hijo de Peleo, su padre es un mortal, y de la diosa Tetis. Por tanto, es un semidios. Se supone que Aquiles era invulnerable en todo su cuerpo menos en su talón. De ahí viene el concepto del talón de Aquiles, la debilidad. Tetis, que es su madre, la diosa, lo sostuvo del talón a su hijo para hacerlo inmortal, sumergiéndolo en la laguna de Estigia. La madre de Aquiles quería que su hijo, pese a ser semidios, fuese inmortal. Entonces lo sumergió en esta laguna para que él se hiciese inmortal. Pero lo sostuvo del talón, naturalmente. Por ello es que sería su único punto débil, porque es el único punto de su cuerpo que no fue sumergido en el agua. Acá hay un enlace a un video, ustedes deben copiar este enlace para que puedan observar el video sobre la historia de Aquiles.
También pueden encontrar este recurso en la sala virtual del Classroom y luego van a realizar una actividad que está en la próxima diapositiva. Una vez que abran el video, ustedes deberán desarrollar esta actividad. Debe escribir las preguntas y las respuestas. Primera pregunta, ¿qué características psicológicas podemos destacar de Peleo, padre de Aquiles? Nombra y describe 3. Usted va a ver cómo es Peleo, en sus características psicológicas, en sus virtudes, en sus pensamientos, cómo es él. ¿Qué quiere decir la frase que dice Tetis sobre los abrazos de Peleo? Un abrazo que podría protegerlo todo. ¿Qué significa esa frase? ¿A qué se refiere la diosa? ¿Por qué Tetis decide sumergir a Aquiles en el río? ¿Por qué la madre decide sumergir a ese niño en el río? ¿Y cuál es la debilidad de Aquiles? ¿Por qué se produce dicha debilidad? Una vez que observen el video, van a realizar esta actividad en sus cuadernos. Finalmente, nuevamente tenemos 3 preguntas que son para su reflexión. Repito, no es necesario que la escriban. Estas preguntas son para que ustedes puedan pensar sobre lo que hemos trabajado o revisado en este video. Y la primera dice, ¿era muy diferente la idea del héroe o heroína que tenías con la ya aprendida? Al principio nos preguntamos qué era un héroe. Ahora la pregunta es, luego de saber lo que es un héroe clásico, ¿es diferente de lo que usted pensaba? Pues igual. La segunda pregunta dice, ¿crees que hoy en día existan héroes con las cualidades aquí descritas? Si se fijan, dimos una lista de cualidades que tenían los héroes. Ustedes tienen que responder si existen o no personas, héroes con esas características. ¿Podría ser un héroe una versión moderna? ¿Podría ser un superhéroe, perdón, una versión moderna del héroe clásico? Los superhéroes que existen actualmente, ¿podemos hacer una comparación con los héroes clásicos? ¿Serían similares o no? Recuerden, estas 3 preguntas son para que usted reflexione. Si quiere escribirlas, muy bien. Si no necesita escribirlas y puede responderlas solamente a través del pensamiento y la reflexión, también muy bien. Eso, estudiantes, espero que hayan podido comprender mejor a través de esta explicación la presentación de PowerPoint. Cualquier duda o consulta, recuerden que estamos en contacto a través de la plataforma Classroom. Mucho éxito en esta etapa virtual y todo el apoyo para ustedes. Gracias.